Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor. Siempre, siempre. ¿Cuánto me he gozado hoy? Amén. Porque vemos al Espíritu Santo como obra. Y siempre lo decimos, ¿verdad? Cuando el Señor está presente en medio nuestro, Él ordena todas las cosas, así como ha ordenado nuestras vidas, ordena nuestra familia y ordena el servicio también. Amén. La hermana Miriam dio una introducción ya aquí, algo del mensaje. La hermana Sonia completó con la palabra. Y bueno, continuamos, ¿verdad? Pero antes vamos a presentar este tiempo. Ya hemos orado, pero como soy el vaso que Dios va a usar en esta mañana, quiero orar. Amén. Para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, Señor, de poder alabarte, de poder adorarte, de poder glorificar tu nombre. Te damos gracias, Dios mío, porque podemos oír tu palabra, porque podemos, Señor, aprender de ella. Ayúdanos, Señor, a poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor, me presento ante ti creyendo que solamente tú, Señor, puedes ayudarme en esta mañana a presentar tu palabra. Espíritu Santo, sé tú tocando cada corazón. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos y te pido, Dios mío, que seas tú glorificándote en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que me acompañen en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1, capítulo 1, verso 9. Y hoy vamos a hablar del llamamiento. El llamamiento. Pero no es cualquier llamamiento. Hoy vamos a hablar del llamamiento que es santo. Y he titulado este mensaje Cuando Dios llama. Amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Sabemos que esta carta la escribió el apóstol Pablo a Timoteo y es llamada una de las cartas pastorales. Timoteo, como sabemos, era un discípulo de Pablo y había sido instruido por su abuela y por su madre. Era hijo de padre griego y de madre judía. Sin embargo, él había escuchado hablar de Jesús a través del apóstol Pablo y fue reclutado. Amén. Y no solamente eso, Dios le entregó un hermoso ministerio a Timoteo, pero tuvo un maestro que fue el apóstol Pablo. Luego Pablo se separa de él y le envía algunas cartas para darle instrucciones de cómo debía conducirse en la iglesia, cómo debía instruir al pueblo y cómo debía cuidarse también de las falsas doctrinas. Y bueno, una cantidad de cosas que cuando leemos la carta, la primera y la segunda, nos damos cuenta, ¿verdad?, de la importancia que es para nosotros cuidar nuestro llamamiento. Ahora, ¿qué es un llamamiento? La palabra llamamiento, dependiendo la estructura donde se encuentre en la escritura, puede ser en hebreo, puede ser en griego, tiene algunas connotaciones distintas, ¿ok? No varían mucho, pero en este caso es una palabra griega, cuando Pablo la toca, y significa invitación. Aquí no se trata de llamar como cuando llamamos por un nombre. Aquí se trata de llamar cuando tú dices ven. Es decir, que aquí nos está hablando de una invitación, pero no es una invitación cualquiera, es una invitación celestial, es una invitación a participar de las bendiciones del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es santo. Santo sabemos que significa una palabra consagrado, apartado, algo que no es finito, y esto significa cuando nosotros tomamos nuestra vida y la apartamos, ¿para qué? Para servir a Dios. Amén.
Eso no significa que no vamos a hacer otras cosas. Eso no significa de que vamos a interpretar como le pasó a aquellos de Tesalónica, ¿verdad? Que dejaron todo y decían, bueno, ya Cristo viene y ya no vamos a hacer nada más, nos vamos a sentar a esperar que venga Cristo. No, todo lo contrario. Aquí nos está llamando a mantenernos apartados, ¿pero de qué? Del pecado. De todo aquello que nos aparta de Dios. ¿Para qué? Para presentar un servicio agradable a Dios. Y entonces el llamamiento no es más que una invitación a servir. Ahora, hay algo que quiero aclarar. Cuando nosotros venimos a Cristo, o bien sea las Escrituras nos habla de dos llamamientos. Y el primer llamamiento que nosotros encontramos es el llamamiento a la salvación. Es cuando Cristo nos invita. Es cuando Cristo llega a nuestras vidas y nos toca la puerta de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros le abramos. Como Él es un caballero, Él está esperando que nosotros le digamos, ven. Amén. Pero Él nos hace la invitación. Siempre alguien nos invita a un lugar, pero depende de usted si acepta o no acepta la invitación. Y la primera invitación, el primer llamamiento que nosotros recibimos es el de la salvación. ¿Y cuándo es eso? Bueno, cuando nosotros nos sentimos perdidos, desesperados, cuando nosotros nos sentimos, unas personas dicen que se sienten vacías, otras dicen que no, que son felices, que simplemente quieren creer en algo. Pero todos sabemos que como un ser tripartito o un ser espiritual que somos, porque tenemos espíritu en nosotros, tenemos la necesidad de tener comunión con nuestro Creador, que es espíritu. Algo en nosotros, aunque seamos la peor persona, aunque veamos personas haciendo el mal, en algún momento esa persona tiene la necesidad de conectarse con su Salvador, como nos pasó a cada uno de nosotros. Cuando llegó ese momento que nos sentíamos sin esperanza, que nos sentíamos, de repente vinimos porque estábamos enfermos, otros vinimos porque teníamos tristeza, otros porque no encontrábamos salida en nada y teníamos problemas. Bueno, indistintamente de la situación que sea, ese llamamiento llegó. Ese llamamiento que sentimos en el corazón cuando nos palpita, cuando alguien nos habla de Jesús y empieza algo o no nos ha pasado, así como que es algo nuevo. Ese es el primer llamamiento. Ahora, está el segundo llamamiento, que es el llamamiento a servir. Ya cuando nosotros somos salvos, comenzamos a ser santos. Tenemos que ser santos porque ¿quién es el primero que viene a nuestras vidas? El Espíritu Santo, porque dice la Escritura que cuando yo creí en el Evangelio, cuando creí, oí y creí. Oír es prestar atención, creer es poner en práctica la palabra. Cuando yo oí y creí, vino a mi vida el Espíritu Santo, que es el sello, las arras, ¿verdad? Las arras significa un compromiso. Entonces, ahí comienza nuestra vida. Pero muchos nos quedamos en el llamamiento primero. Muchos nos quedamos en ser salvos y venimos y seguimos siendo salvos y eso está bien. Hasta el punto en que usted no sea parte de la santidad, porque si usted es salvo, acepta al Señor, pero resulta que después al tiempo comienza a llevar la vida como llevaba antes, en cosas que a Dios no le agrada. Yo no tengo por qué decirle, usted sabe lo que hacía que a Dios no le agrada, ¿verdad? Cada quien hacíamos cosas diferentes, ¿verdad? Unos mentíamos, otros fornicábamos, otros hacíamos, bueno, una cantidad de cosas, porque cada quien, no podemos decir, no, yo nunca he pecado, o bueno, yo no maté y mi pecado es menos porque mentía. No, es lo mismo, porque el Señor dice que es lo mismo, ¿ok? Claro, estamos hablando de que hay una maldad y una perversidad y no vamos a entrar en eso. Pero al final el pecado es pecado. Y cuando nosotros comenzamos a venir a la iglesia o a congregarnos o a comenzar a ser parte del cuerpo de Cristo, tenemos la necesidad del segundo llamamiento. Y Pablo se lo habla
a Timoteo acá se lo dice claramente, le dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Es decir, que Pablo le está hablando de los dos llamamientos. Primero nos salva, pero después nos llama, nos invita a que a apartarnos en santidad, a servir, porque no solamente es quedarnos aquí, ¿verdad? Y esperar el momento hasta que suene la trompeta. Yo la estoy esperando. Yo creo que cada uno de nosotros la estamos esperando. Estamos esperando esa trompeta. A veces nos levantamos y seguimos nuestra vida como si nada, ¿verdad? Como decía la hermana. Hay personas que no tienen propósito, hermano. Aún hay personas dentro del cuerpo de Cristo, para no decir la iglesia, porque cuando yo hablo de iglesia, usted entiende que yo estoy hablando de la iglesia en general. Amén. Entonces, a veces como cuerpo de Cristo, hermano, no tenemos propósito. Y nuestro propósito solo es levantarnos, trabajar, tener dinero, traer el diezmo, venir a la iglesia. Eso está bien. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener un propósito. Mire, hay personas que no son creyentes y tienen un propósito. Hay otras que están desvariando en los propósitos. Y me he conseguido muchas otras que me dicen, bueno, yo no sé, yo tengo tanto tiempo en el Señor y yo no sé a qué Dios me ha llamado. Bueno, eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo, hermano. Otros no sabemos cómo explorar eso. A veces se nos hace difícil entender, bueno, me gustaría hacer esto, no me gusta esto, porque a veces estamos así. O me pasó a mí nada más, porque yo me sentaba en la iglesia cuando llegaba y yo decía, no me gusta hacer eso por esto y esto y esto, o sí me gustaría hacer esto. Bueno, a veces nosotros estamos así, pero le voy a decir una cosa, es verdad, quizás usted tiene un talento, un don, porque Dios nos dio talento y nos dio dones, y así como el llamamiento son irrevocables, lo dice Romanos capítulo 11, verso 29, ¿verdad? Claro, aquí Pablo habla con relación al contexto de Israel, ¿verdad? De que tanto Israel como nosotros hemos sido llamados y el llamamiento es irrevocable, pero quise tomar el texto para que nosotros veamos y entendamos, ¿verdad? La palabra irrevocable significa que no tiene arrepentimiento. Gracias. Dios no se arrepiente de llamarnos, hermanos. Dios no se ha arrepentido ni se arrepentirá. No importa cuántas cosas nosotros hayamos hecho. No importa cuántas cosas estemos haciendo que nosotros creamos que estamos desagradando a Dios. Yo quiero decirte que Dios no se ha arrepentido de haberte llamado, ni por la primera ni por la segunda vez. Y si no has recibido el primer llamamiento, hoy es un buen día para que tú aceptes a Cristo. Y si todavía tú no sabes para qué te llamó el Señor, hoy también es un buen día para que empecemos a meditar y a pedirle al Señor que nos diga, Señor, dirígeme, ¿para qué tú me has llamado? Amén. Ahora, gloria a Dios. Pablo hablaba de que irrevocables eran los dones y el llamamiento. Cuando hablamos de dones sabemos que es un carisma, un regalo. Entonces todos venimos con dones, con talentos, con regalos de parte de Dios. Muchos venimos al Señor mucho tiempo después y no sabemos, pero venimos con esos dones. Tenemos los dones, hermano. Si de repente usted viene al Señor y usted es docente, ¿usted qué es lo primero que usted quiere hacer para el Señor? Bueno, enseñarle a los niños, ¿verdad? Eso significa que usted va a ser un excelente maestro de escuela dominical. Gloria a Dios, hay que prepararse para eso. Pero no nos podemos quedar allí, porque dice diversos tipos de dones. Entonces no es solamente para eso. Si usted sabe coser, pues entonces use eso para el Señor. ¿Cómo lo va a usar? Bueno, multiplique ese don, enseñe a otros hermanos a coser. Si usted sabe cocinar y así, diversos tipos de cosas. Amén. Pero el problema no queda allí. El asunto comienza cuando yo, ¿verdad? No me gusta algo y me ponen a hacerlo. Y a veces empezamos, ¿verdad? No me gusta, pero es que no me gusta. Pero es que ahí es donde nosotros vamos a descubrir lo que Dios quiere. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere, hermano. Porque miren, en Filipenses 2:13, vamos a ver qué nos dice el Señor. En Filipenses 2:13.
por aquí se me perdió. Dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque ¿cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable, es perfecta, hermano. Y Él produce en nosotros. Entonces tenemos miedo de explorar cosas en el Señor porque creemos que no las vamos a hacer bien. Pero Él es el que te capacita. Él es el que produce en ti. No tengas temor en arriesgarte, en hacer, porque Él es el que va a poner la excelencia. Nosotros no somos excelentes en nada, hermanos, solamente para pecar. Para eso somos excelentes. Pero para eso envió el Espíritu Santo que quita esa excelencia en pecar para ser excelentes en hacer todas las cosas buenas para Dios. Amén. Cuando yo, y tengo que hablar de mí porque no voy a hablar de otra persona. Cuando Dios me permitió, me dio la oportunidad de pastorear, ¿verdad? Fundé una iglesia y comencé a pastorear y tenía como 4 o 5 años allí y un pastor me invitó al estado Amazonas. Yo conocía todos los estados costeros de Venezuela porque me gustaba mucho la playa, todo eso, usted sabe. Pero entonces el estado Amazonas solamente lo conocía en el mapa y lo veía en el mapa. Y no lo quería, porque tú sabes lo que hay en el estado Amazonas, ¿verdad? Hay insectos, hay, bueno, de todo. Y entonces yo nunca, porque a mí no me enseñaron nunca a estar en la selva, sino mi papá era más de playa, mi papá es valenciano, allá teníamos casa en playa y todo era playa. Y entonces en el Señor, bueno, yo pensé que las cosas eran iguales y me invitan a un campamento en una Semana Santa. Y bueno, vamos, yo voy. Y cuando yo pisé aquel lugar, hermano, que me dieron la oportunidad para predicar una noche, estábamos en una tarima, había más de 300 personas. Y cuando yo me paré en aquel lugar, lo que yo vi allí, hermano, lo que Dios puso en mí, fue algo tan hermoso que después nadie lo entendía, porque yo no quería salir del estado Amazonas. Y cada vez que regresaba, hermano, regresaba que parecía parte de la etnia indígena donde yo estaba. Porque cuando entras ahí se te olvida todo, no te quieres peinar, sí, hermano, no te quieres peinar, no te quieres arreglar, no te quieres hacer nada. Sí, venía que no, bueno, casi que caminando por las paredes, ¿sabes? Entonces, lo que le quiero decir, hermano, es que a veces no queremos hacer cosas porque nos disgustan o nos desagradan, pero ahí es donde Dios te va a bendecir, porque ahí es donde Dios te va a usar para bendecir a otros, y es donde tenemos que aprender, venimos en el Señor y tenemos que aprender muchas cosas, hermano, muchas cosas, hay que dejar la comodidad. Y el Señor, yo estaba en una etnia que se llama la etnia Jibi. En Venezuela tenemos 32 etnias indígenas. Y la etnia Jibi es parte entre Colombia y Venezuela. Y me interné allí. Y el Señor y los hermanos me decían, te hicieron una jibiterapia. Porque yo era compulsiva, obsesiva con la limpieza, con la alimentación, con todo. Yo a mi pobre hijo lo tenía estresado, hermano, de verdad, mi mamá, todo el mundo con la limpieza. Bueno, aquello era terrible. Y cuando fui allí, que duermes al aire libre, que duermes en una hamaca, que duermes con un mosquitero nada más, donde hay insectos, sapos, animales, no hay baño, tienes que hacer, y estás 3 meses allí y todo eso se te olvida porque cada día tenemos que caminar 2, 3 hasta 4 kilómetros para ir a visitar a unos hermanos, unos ancianos, les llevábamos culto. O sea, lo que te quiero decir, hermano, mire, es que tenemos que pasar procesos. A veces no queremos pasar procesos ni situaciones para aprender, pero ahí es donde tú vas a recibir bendición. Esa gente se sentían agradecidas porque alguien de Caracas, de allá tan lejos, había ido, pero la que estaba recibiendo la bendición, hermano, era yo. Yo regresé siendo otra persona, hermano, amando las almas. Y eso es gracias al servicio, hermano. Entonces llegamos a un momento en que donde nos pongan a hacer cualquier cosa, hermano, eso es agradable a Dios y también nos debe agradar a nosotros. Y ese es el llamamiento santo, hermano, porque tenemos que apartarnos y consagrarnos. Y yo le voy a decir una cosa, y me perdona, hermano, ¿verdad?, lo que le voy a decir, pero a veces creemos que porque estamos sirviendo
y lo estamos haciendo como nosotros queremos, eso es agradable a Dios. Pero Pablo le dijo a Timoteo que era un llamamiento santo. Y más arriba le habla, cuando nosotros leemos, dice con amor no fingido, ¿verdad? Le dice que con muchas lágrimas. O sea que el ministerio, hermano, el llamamiento, el propósito, el servicio, como usted lo quiera llamar, porque hay diferentes maneras de llamarlo, porque la persona cree que porque está haciendo algo para el Señor, ya eso es un servicio, hermano. Ya eso es un llamamiento, ¿ok? Y Pablo le dice que es con lágrimas. A veces, hermano, donde estamos sirviendo nos hacen llorar, ¿o no es así? Nos hacen llorar, nos pasan cosas que decimos, yo no creo que estoy en la iglesia y lloro, pero eso es parte del crecimiento, hermano. Eso es parte del crecimiento en la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre con el hombre tiene que afilarse, nuestros caracteres se tienen que afilar, porque venimos, hermano, con un carácter del mundo que no es agradable a Dios, por más manso que usted crea que es, por muy sonriciente, no, hermano. Ahí va a haber algo en la iglesia que te va a hacer sacar tu verdadero yo. Y para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a servir en cualquier área que Dios nos ponga. Hermano, amén. Entonces, Pablo nos quiere en esta mañana, hermano, quiere que nosotros reflexionemos, que nosotros meditemos realmente si el llamamiento que yo estoy haciendo, realmente yo lo estoy haciendo bajo la santidad de Dios, bajo el amor de Dios, hermano, porque yo tengo que amar a Dios y yo no puedo amar a Dios si yo estoy, ¿verdad? Si no estoy en santidad. Mire, ¿cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 4:3. A ver qué nos dice. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? Y lo voy a dejar ahí porque no quiero entrar y meterme en líos después, ¿verdad? Porque dice que os apartéis de fornicación. Porque yo creo que ya aquí todos nos hemos apartado de eso. Y no solamente de fornicación, sino de otras cosas. Porque yo le voy a decir, hermano, bueno, lo voy a decir. Si usted está fornicando y usted está sirviendo en la iglesia, eso no es un llamamiento santo, hermano. Eso es un llamamiento a su disposición como usted le da la gana. Pero no es como Dios demanda. Dios demanda una iglesia, hermano, que tenga los ojos puestos en Jesús. Amén. Que tu primera necesidad sea Cristo ante cualquier otra cosa, porque cuando tu primera necesidad es Cristo, tú pones a Cristo primero y todas las demás personas, hijo, pareja, padre, madre, lo que sea, queda en segundo lugar y Dios se ocupa de eso, hermano. Pero si nosotros mismos no damos testimonio, ¿cómo los que están a nuestro alrededor se van a convertirse, hermano? ¿Cómo van a convertirse? ¿Cómo las personas van a pensar que esto es un juego, que aquí puede venir cualquiera, que cualquiera puede servir a Dios y seguir pecando? Como las tradiciones del mundo, las religiones tradicionales del mundo. Y nosotros no, hermano, porque nosotros somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por una sangre preciosa que fue derramada en un calvario, hermano. Amén. Un cuerpo que fue molido, que fue una llaga que suturaba sangre y agua, hermano, para que después nosotros pudiéramos tener el Espíritu Santo. No solamente la sangre que nos limpió del pecado y nos permitió entrar a la redención, sino que nos dio el Espíritu Santo, porque si Él no moría, no podía venir el Espíritu Santo. Entonces, mi amada iglesia, amados hermanos, mire, ahí rápidamente quiero compartir 4 instrucciones que Dios hoy quiere que nosotros tengamos en cuenta para poder obtener un llamamiento santo o participar del llamamiento santo. Lo primero es oír. La palabra oír, ya lo dije, significa prestar atención. Hay un caso en la Escritura que no lo vamos a leer, pero yo creo que usted lo conoce, que es Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Todo el capítulo habla acerca del llamamiento de Samuel, pero el verso 7 es bastante importante y me gustaría que lo leyéramos. El verso 7 dice: y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Entonces, es importante que conozcamos a Dios, hermano. Si no conocemos a Dios, no podemos oír a Dios. ¿Por qué?
¿qué le pasaba a Samuel? Samuel tenía que ir ¿donde quién? Donde Elí, donde un intermediario, a que le tradujera qué era lo que estaba pasando, porque él no entendía. A veces nosotros estamos así, andamos desorientados, preguntándole a este, preguntándole al otro. No, hermano, usted tiene el Espíritu Santo, claro. Y hay gente que tiene el Espíritu Santo que también nos va a orientar. Pero, hermano, mire, cuando eso pasa, cuando otra persona ya es para confirmarte, Dios tiene que tratar contigo, Dios tiene que tocar tu corazón, Dios tiene, mire que a veces Dios hasta nos acosa, nos acorrala. A mí me pasa eso, hermano, cuando Dios me pone algo en el corazón y me acorrala hasta que alguien después, bueno, me confirma con una persona. Entonces tenemos que aprender a oír lo que Dios quiere hacer. La segunda instrucción es obedecer. Muchos están dispuestos a oír, pero no todos obedecen. Obedecer es una palabra griega, ¿verdad?, que significa atender la orden o la instrucción de un superior. Entonces, cuando nosotros oímos, ¿a quién tenemos que oír? A ese superior, a Dios, a Cristo, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Me perdona porque estoy un poco constipada y la garganta me... Entonces, ahí, hermano, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer lo que Él nos dice. Y es tan difícil el tema de la obediencia, hermano, es tan complicado para el ser humano que el mismo Cristo dice que en los días de su carne, con ruegos, clamor y lágrimas, tuvo que ir ¿a dónde? A aprender la obediencia. Si Cristo tuvo que aprender a obedecer, ¿cuánto más nosotros? Nosotros debemos aprender a obedecer. ¿Y cómo nosotros aprendemos a obedecer? Haciendo lo que Dios nos manda que no nos gusta. Eso es obediencia. Porque cuando empezamos a hacerlo, Dios va a producir en nosotros ese querer como el hacer. Y como es su buena voluntad y es agradable y perfecto, Él va a poner amor por eso, hermano. Él va a poner amor en eso y nos vamos a hacer excelentes y vamos a hacer la obra del Señor y nos vamos a apartar y hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Amén. La tercera instrucción es la disposición. Esto se refiere a cuando ponemos en orden la situación, hermano. Bueno, ya escuchamos, vamos a obedecer, pero tengo que ordenar las cosas porque es que Dios es un Dios de orden. Dios ordena todo. ¿Por qué muchas veces no nos salen las cosas como son? Porque realmente queremos hacerlo cuando yo quiero o como yo quiero. Y no es así, hermano. Porque Dios sistemáticamente nos va indicando en qué momento y en qué tiempo. Por eso se llama cuando Dios llama. Porque Dios pudo haberte dicho algo hace muchos años, pero hay que esperar el momento. Hay que esperar el momento cuando Él te está diciendo es ahora. Es el momento. Amén. La cuarta instrucción es la disponibilidad. Muchos están dispuestos, pero no están disponibles. Entonces, algo disponible es algo que está listo para ser usado. ¿Estaremos listos para nosotros ser usados por Dios? ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos para oír, obedecer, poner las cosas en orden y comenzar a obedecer y hacer el trabajo de Dios? Bueno, eso se lo dejo a usted con el Señor. Yo creo que en esta mañana Dios quiere que nosotros reflexionemos, hermano. Reflexionemos un poco, porque de verdad le voy a decir una cosa, no es fácil servir a Dios. Mire, yo tenía ya 17 años sirviendo a Dios y viviendo del ministerio. Eso significa, ¿verdad?, que el ministerio a mí me sustentaba. Ya yo tenía 20 años que yo no trabajaba secularmente, hermano. Y yo estaba muy cómoda, le voy a decir la verdad. Estaba muy cómoda. Pero cuando Dios me habló de aquí para venir a España, yo empecé a postergarlo. Hasta que llegó un momento que me dio, ¿saben? Y me tocó venir. ¿Y usted cree que ha sido fácil para mí, hermano? No es fácil ni para mí, ni para mi familia. Pero estoy aquí, hermano, porque sé que esa es la buena voluntad de Dios. Y ha puesto amor, hermano, en mi corazón por este país. Ha puesto amor en mi corazón por la iglesia. Ha puesto amor en mi corazón por las almas de aquí.
Y creo, hermano, que cada uno de nosotros vinimos en esa misma situación. Salimos de nuestro país, venimos acostumbrados de muchas cosas, pero cuando llegamos aquí y tenemos un corazón dispuesto a servir, yo sé que Dios va a poner en su corazón, hermano, y hacer cosas que a lo mejor usted no pensaba hacer. Pues hay que hacerlas, porque ahí es donde está la bendición de Dios. Amén. Ahora, quiero decirle algo muy importante. Si Dios nos está llamando, nos está invitando, ¿verdad? Ese llamamiento santo, esa invitación santa, el que invita, ¿qué hace? Paga, hermano, paga. Él va a pagar todo, usted no se preocupe. Lo que pasa es que nosotros queremos el cheque antes, ¿verdad? Pero no, primero hay que trabajar y después vemos la bendición, hermano. Yo he visto la bendición, hermano, en todos estos años de ministerio en mi vida. He visto la bendición, hermano. He salido muchas veces, hermano. Bueno, allá la moneda es el bolívar, ¿verdad? Pero sin un bolívar en mi bolsillo, hermano. Y Dios ha provisto todo lo que he necesitado y he regresado con mucha bendición. Y yo creo, hermano, que si nosotros realmente estamos dispuestos, no veas las cosas grandes, hermano. Ve quién es más grande, Cristo. Amén. Él lo puede todo, hermano, Él paga todo, Él hace todo, pero confiemos en Él. Pero eso sí, sin esperar retribución, hermano. Si lo hacemos por interés, ¿verdad? Vamos a fallar en eso. Y bueno, para concluir, nosotros vemos que nuestro mayor ejemplo es Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra señal para saber el llamamiento? Bueno, tienes que tener una intimidad con el Espíritu Santo. Jesús la tuvo. Mire, Jesús oyó y fue al Jordán para ser bautizado. Jesús obedeció y se bautizó. Jesús estuvo dispuesto a ir ¿a dónde? A la cruz. ¿Quiénes quieren ir a morir a la cruz? Solamente Él podía hacerlo, ¿verdad? Entonces a veces tenemos que ir. Ahora a mí me mandaron para la cárcel, pues tengo que ir a la cárcel. Quiera o no quiera, tengo que ir, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Jesús estuvo disponible cuando fue llamado, se presentó y comenzó su ministerio. No le dijo, no, Señor, después. No, era el momento. Amén. Jesús también manifestó sus emociones. Sintió tristeza, lloró, pero siempre el Espíritu Santo le acompañó y lo dirigió y lo fortaleció. Tuvo hambre, Jesús tuvo sed, vas a tener hambre, vas a tener sed, a lo mejor no vas a tener que comer, pero ¿sabe qué? Te va a tocar la vecina y te va a decir, mira, aquí está esto. El que usted menos piensa, hermano, yo lo he visto y todavía lo sigo viendo, hermano, y lo seguiremos viendo mientras que estemos sirviendo por amor al Señor. Amén. Amada iglesia, hoy Dios nos está llamando a consagrar su cuerpo, todos nosotros. Si uno solo no está consagrado, no va a ser efectivo el trabajo, hermano. La novia, ¿quién es la novia? Nosotros. Para que ofrezcamos un servicio que distinga la iglesia en amor a Dios y al prójimo. No importa si te aceptan o no, hermano, a usted no le importe eso. Usted sabe que usted es hijo de Dios y que Dios lo ama. Si usted ya está revestido del nuevo hombre en Cristo, si usted es una nueva criatura, ¿ok? Esa es nuestra identidad, hermano. No es que yo soy como soy porque yo nací así y me quedo así. No, hermano, olvídese de eso. Amén. Aquí es según Cristo. Cristo es nuestro modelo. Amén. Toda la iglesia está llamada para ser santa. ¿A qué? Primero, a hacer. ¿A hacer qué? Un trabajo, la gran comisión. Ir y predicar el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Segundo, vivir. Vivir con Cristo para llegar a la meta. Sin Cristo, hermano, nada podemos hacer. Y lo último, recibir. Hermano, estamos llamados a recibir una vida eterna. Eterna y gloriosa. Con nuestro Señor, sentado en las bodas del Cordero. Y yo creo que todos estamos esperando ese momento. Amén. Pero mientras tanto, hay que trabajar. Hay que servir. Hay que oír el llamamiento santo. Hermanos,
Y creo que es un buen tiempo. Yo no sé si aquí hay alguien que en esta mañana no ha recibido nunca al Señor y hoy quiere ser parte de la iglesia de Cristo. Hermano, quiero decirle, o amigo, que fuera del Señor lo que hay es tristeza, lo que hay es contienda, muchas cosas. ¿Y sabe qué? Con el Señor también las hay, pero hay una diferencia, es con Él. Y Él nos da el Espíritu Santo, que nos da gozo, nos da paz y nos da la solución a todas nuestras situaciones. Si aquí hay alguien que no ha recibido al Señor y hoy quiere aceptar al Señor, yo le invito a que se ponga en pie para que podamos orar por usted. Si hay alguien hoy, por allí tenemos, a ver si el hermano ve, amén, para que el hermano ore por él, ¿verdad? Si hay alguien más que quiera aceptar al Señor, hermanos, oremos, ¿verdad? Para que el hermano pueda aceptar al Señor. Gloria a Dios. Si hay alguien, hermano, en esta mañana que no sabe cuál es su llamado o que tiene dudas, yo le voy a invitar que usted ahí donde está, todos le vamos a pedir al Señor que nos dirija y nos diga. Amén.